Hola, soy el pastor Eduardo Urrea y la pastora Blanca Urrea. Gracias por acompañarnos en la enseñanza del día de hoy. Estamos seguros que será de gran edificación para su vida. Vivamos la palabra de Dios. No dude suscribirse a nuestro canal de YouTube y hacerle clic a la campanita. Bendiciones. Gloria a Dios. Glory to God. Aleluya. Ánimo. Cheer up. El gozo, dice, el gozo es el gozo del Señor es nuestra fortaleza. The joy of the Lord is our strength. No es la circunstancia que estás viendo. It is not circumstances that you are going Es un through, estado but it is a state en nuestras vidas. of our lives. A veces muchas personas que no han tenido el cuidado Sometimes people don't have the care de no valorar lo que somos en Cristo. of not valuing who we are in Christ. Hablamos muchas cosas incorrectas. And we speak so many things that are incorrect Porque es lo que traemos dentro del corazón. because that is what we have in our heart. Cosas incorrectas. Incorrect things. De la abundancia del corazón, From the abundance of the la heart, boca habla. the mouth speaks. Sí. Ese departamento del Espíritu And that department of the Spirit es exclusivo para Dios. is exclusively for God. Jamás entra colaboración del hombre, And there's never a collaboration of man porque nacimos de Él, because we were born from Him para que fuésemos de Él, so that we could be of Him, para Él. for Him. Y de esa manera podemos disfrutar And that way we can enjoy la voluntad de Él His will aquí en la tierra. here on earth. Aleluya. Hallelujah. Quiero hablarte sobre el tema del Espíritu Santo. And today I want to share about the Holy Spirit. Y voy a estar hablando y hablando hasta que desarrolles en tu propia vida la edificación And I'm en going to el be reino de Dios. to develop the kingdom of God in your life. Porque se desarrolla estableciendo la fe, Because it is developing the faith sí, que nace, that De la is palabra de born Dios. from the Word of God. la fe que nace, The faith that is De la born palabra de Dios. from the Word of God. y esa fe primero And tiene that faith que entrar a tu corazón. first needs to come into your La heart. fe viene por el oír, Faith comes from Y el hearing the oír, Word. From pero hearing ahora la palabra de Dios and tiene que hearing hacer the rema Word. aquí. And now the Word needs to make rema. Si la palabra no te convenció aquí, And if the Word did not convince you in your heart, ni tú misma te vas a convencer. you're not going to be even able to convince even yourself. Nadie te va a convencer. Nobody else is going to be Si able to tú te convince you. sientes indigno If you are unrighteous, por el sentimiento de estar indigno, if you feel unrighteous vas a ser because un of indigno. the feeling, then you're going to be unrighteous. Si tú sientes estar sucio, If you feel that you are dirty, vas a seguir sucio. then you will continue Porque es being lo que dirty sientes. because that's what you feel. Y mientras la carne mande, And while the flesh los is sentimientos van a mandar. the one who commands, then Pero- your feelings are the ones who are going to be in charge. Pero cuando el Espíritu Santo viene But when the Holy Spirit comes y te revela tu espíritu and He reveals into your spirit que tú eres la misma justicia en Cristo Jesús, that you are His righteousness in jamás vas a Christ, volver a permitir you will never going to be able to allow que tú seas inferior. to be inferior. Y desde ese momento And from that moment on, vas a saber que eres cabeza. you're going to know that you are ahead. No es vanagloria u orgullo. And it is not being vainglorious or having pride, Es la posición tuya dada por Dios. but it is your position that it was given by God. Amén. Gloria a Dios. Glory to God. Vamos a hacer una pequeña analogía. We're going to do a small analogy. La iglesia cuando Jesús ascendió al cielo, The church, when Jesus ascended up to heaven, la iglesia del Nuevo Testamento, the church of the New Testament, puedes ver tú que esa iglesia you can see that that church, no usaba Biblia del Nuevo Testamento. they didn't use the Bible of the New Testament. Ellos vivían el nuevo pacto. They lived the New Pact. No existía Biblia del Nuevo Testamento. The New Testament Bible did not exist. No existía más que el Antiguo Testamento. It only existed the Old Testament. Pero ellos habían descubierto But they found out que lo que esperaba el Antiguo Testamento that what the Old Testament was waiting for ya había llegado. was already there. Amén. Entonces sabían So they knew
que tenían que permanecer en un nuevo pacto, that they needed to abide or remain in the New Testament, in en the la new pact, libertad con que Cristo lo había hecho libres. with the liberty with which Christ had made them free. Todos vivían bajo la ley, They all lived under the law con rituales, with rituals, ¿sí? Viviendo bajo una ley muy dura. living under a very hard law. Y la primera iglesia And the first church fue llevada por los was apóstoles taken by the apostles a derribar, to cast down todos aquellos costumbres y tradiciones all custom and tradition que seguían en ellos, that continued in them, ¿sí? Y se quedaban en ellos and they remained in them, aquellos los cuales no fluían en el conocimiento those in whom they did not flow in the knowledge de la revelación del Espíritu Santo. of the revelation of the Holy Spirit. Aún el apóstol Pablo les dice a los Gálatas, habéis empezado por el Espíritu y habéis terminado en la carne. Even the apostle Paul told the Galatians that they had begun in the spirit and they ended up in the flesh. ¿Por qué? Why? Porque quiere decir que muchos sí creyeron momentáneamente en la realidad de Jesús, Because it means that many did momentarily believe in Jesus, pero ellos no practicaban la fe. but they did not practice faith. Y el no ser hacedor de la fe And being not a doer of faith te va a ir sacando de esa pasión por Cristo. it will take you out of that passion for Christ. Te va a seguir quitando el deseo de permanecer en esa posición. It will be taking away that desire of wanting that Y vas a position. volver una vez más como estabas antes. And you will come back to how you were before, the way how you were before. Eres salvo, sí. You are saved, yes. Tienes el Espíritu Santo, sí. You have the Holy Spirit, yes. Pero abandonaste tu vida de fe. But you abandoned your life of faith. El justo por la fe no más puede vivir. And the righteous will live by faith only. Prácticamente Dios puso en ti Practically God put in you. ¿Ustedes saben qué es un dinamo? Do you know what a dynamo is? Dínamo o dinamo. Dynamo? Yo los usaba en mis bicicletas. Eran unos aparatitos chiquitos así que se ponían a un lado de la llanta. I used them in my bicycles. It's a little artifact that you put it in the tire of My the bicycle. Y tenían un foquito. And it had a little Like, light bulb. Cuando yo le andaba en la bicicleta, And when I would ride my bike, ese dinamo generaba una luz. that dynamo would generate a light. Si yo paraba, And I stopped, el dinamo no generaba luz. then the dynamo wouldn't generate more ¿Sí? light. ¿Entendió? You got it? Son cosas del pasado, Those are things of the past. pero existen esos aparatos. But those artifacts still exist. Dios nos puso a nosotros toda su plenitud And God put in us all His fullness adentro de nosotros. inside of us. Pero si no ejerces fe, But if you don't exercise faith, no hay luz. there is no light. Sin fe Without faith, es imposible it is impossible agradar a Dios. to please God. La gente cristiana Christian people que no entiende que está completo en Cristo, who do not understand that que they no are se le ha full in revelado Christ, que la plenitud de Cristo está dentro de that ti. the fullness of Christ has not been revealed in you. Pregúntale a una mamá, Ask a mother, ¿ese bebé usted lo dio a luz? did you give birth to this baby? Y te va a decir sí. And she's going to say yes. Imagínate a alguien que te preguntara, ¿completamente usted lo dio a luz? No, nada más la mitad. Now imagine if somebody would ask, did you completely give him birth? Mas Well, she's going to vosotros- respond, no, just half. Mas vosotros, dice la Biblia, estáis completos en Cristo. We are complete. We are whole in Christ. ¿Sí? Practica eso que estás completo. Practice that you are complete, you are whole. ¿Qué será más poderoso, el ser humano o ser espiritual? What is more powerful? A human being or being a spiritual being? ¿Dónde está la esencia de la vida de nosotros? Where is the essence of our life? En el espíritu. In the spirit. No niego que tenemos un cuerpo de carne. And I don't deny that we have a No niego body que soy of humano. flesh.
I don't deny that we are humans. Lo que sí niego que el hombre humano no vive But what I do gobernando la deny- vida espiritual. El hombre carnal The carnal man no gobierna does not govern al hombre espiritual. the spiritual man. Ese es lo correcto. That is the correct way. Nunca, Never, nunca, never, nunca, never, jamás digas, never say, soy humano, I'm human, soy carnal. I'm carnal. Cuando tú veas un libro que está escrito, When you see a book that is written, ¿sí? Cuerpo o carne, alma y espíritu, body or flesh, soul and spirit, ese escritor no anda bien en el orden. that author is not right in his order. Todo lo que Dios hizo es perfecto. Everything that God created is perfect. Primero es espíritu, And first, it is the spirit. segundo es alma Second, it's the soul. y tercero es cuerpo. And third, it is your body. Ese es el orden That is correcto. the correct order. Nosotros tenemos And we la have responsabilidad the de responsibility andar en el espíritu. of walking in the spirit. Pero yo no tengo tu But responsabilidad, I do not have your ni responsibility. tú tienes la mía. Or you do not have Yo my soy responsibility. responsable. I am responsible. Dile, di yo soy responsable. Say, I am responsible. Si a esta edad los niños, los jóvenes, If at this age, these young people, ellos aprenden a ser responsables en su vida espiritual, they learn to be responsible with the spiritual así life, como el padre que le enseña tu responsabilidad es tender la cama, just like how the parents show the children how to make their bed doblar tu ropa, and fold the clothes. ¿sí? Dios nos enseña God also teaches a ser us responsables to be responsible con lo que Dios nos dio, with what God has given us. ¿sí? Dios nos dio la salvación. God gave us salvation. Si tú le preguntas a uno de estos niños, If you ask one of these Hello. children, ¿usted tiene a Cristo en su corazón? do you have Christ in your heart? Te van a contestar los tres que sí. The three of them are going to respond back and say yes. ¿Y qué tan responsables son con lo espiritual? And how responsible are you with the spiritual things? ¿Se van a quedar qué? They're going to say what? No porque ellos están mal, Not because they're wrong, porque hay que enseñarles but because we need to que ellos tienen que we tener need to teach them responsabilidad that they have a responsibility con lo que Dios les dio a ellos. with what God has given them. Yo no le di a mi hijo lo espiritual. I did not give my child the spiritual things. Yo nomás le puedo dar a él I can only give him la enseñanza de lo the espiritual. teaching of the spiritual. Pero él si comienza a hablar en lenguas, But him, if he begins to speak in tongues, a orar con Dios, to pray with God, a leer un versículo, to read a verse, 2 versículos 2 diarios, verses daily, sobra. that's enough. Ellos van adquiriendo una disciplina And they begin to acquire a discipline, y aprendiendo. and they begin to learn. Y el mismo Espíritu Santo va a ir revelando. And the same Holy Spirit A begins sus to reveal corazones. to their heart. Por ejemplo, un niño de 11 años. For example, an 11-year-old Imagínate child. cómo va a estar a los 22 años. Imagine how he's going to be at 22 years old. Donde supuestamente la tentación de los Where jóvenes. supposedly the temptation va a of ser the young un people. Power zone enfrente No. de... Va a He's- ser un gigante enfrente de cualquier demonio. He's going to be powerful, and he's going to be a danger in front of demons. Y los padres And parents, queremos que nuestros hijos sean poderosos. we want for our children to be powerful, Así como Dios quiere que nosotros seamos poderosos. just how God wants us to be powerful. Pero también nosotros como hijos tenemos que ser responsables But we also need to be por responsible las cosas espirituales. for the things that are spiritual. Veamos la iglesia primitiva, la Let's iglesia que inició con el Nuevo Testamento. At the first church, the church that initiated with the New Testament. Ve al libro de los Hechos. Let's go to Acts. Aleluya. Gloria a Dios. Glory to God. Estoy anonadado And I am amazed de lo que Dios está haciendo of what God is doing a nivel mundial. worldwide. Y Dios está levantando personas God is raising up people que van a saber tomar decisiones who are going to know how to make decisions en base al Espíritu. based on the Spirit. ¿Sí? En base al Espíritu. Based on the Spirit. ¿Por qué? Why? Porque si no moriremos. Because if not, then we're going to die. Dios no viene por una iglesia muerta. And God is not coming back for a dead Dios, church, Dios viene por una iglesia victoriosa, but a victorious church. poderosa. Powerful. Aleluya. Hallelujah.
en el libro de los Hechos, capítulo 1, Book of Acts, chapter 1. Jesús dice ahí en el versículo 1, dice, It en says in verse 1, el principio, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. the former account I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach, Digan, hacer. say to do. ¿Ves la fe Do you see faith? de Jesús? The faith of Jesus? Hacer y enseñar. To do and teach. Si nunca hizo y habló nada más que lo que el Padre le daba, ¿qué tipo de fe tenía Jesús? If he only spoke what he saw from the Father, then what did he do and speak? ¿Qué tipo de fe tenía? What type of faith did he have? ¿Mm? La fe de Dios. The faith of God. No tenía una fe de él. He did not have his own faith, Él tenía la fe de su Padre. but he had the faith of his Father. Ok. Y a enseñar. And to teach. Si él no hablaba ni decía más que lo que el Padre le decía, ¿qué enseñaba? And he didn't La enseñanza del Padre. hear or speak, but only what the Father Puedes said. decir, él era un portavoz de Dios aquí en la tierra. So he was a spokesman of the Father here on earth. Amén. Ok. Ese mismo Dios está dentro de ti. That same God is inside of you. Ahora, Now, hasta el día, dice el 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. verse 2, until the day in which he was taken up, after he through the Holy Spirit had given commandments to the apostles whom he had chosen. Veamos una vez más el versículo. Let's see again the verse. Hasta el día que fue recibido arriba. Until the day in which he was taken up. ¿Dónde estaba ahora él? Where was he now? Pero dice aquí, hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Dónde estaba ahora él? It says, until the day in which he was En el taken up. cielo. So where was he? In heaven. Estaba sentado a la diestra del Padre. He was sitting down to the right hand of the Father. Aleluya. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. After he, through the Holy Spirit, had given commandments. ¿Sí? Por el mismo Espíritu Santo, Él dio mandatos. By the same Holy Spirit, he gave commandments. Por el Espíritu Santo mandó. By the Holy Spirit, he commanded. El mismo Cristo, por el mismo Espíritu mandó. The same Christ, through the Holy Spirit, he commanded. Nunca dependió del solo. He never depended upon himself ¿Por qué only. tú quieres depender de tú solo? So why do you want to depend on yourself Ningún only? evangélico cristiano puede depender más que del Espíritu Santo. No evangelical Christian can depend, Porque la but obra only de with the Holy Cristo, Spirit. la obra de Cristo ya está realizada. Because the work of the Holy Spirit is already done. Él lo único que va a hacer es darle cumplimiento The only thing that he did was to fulfill it, al plan divino de Dios. to the divine plan of God. ¿Sí? Y todo lo que pidas en mi nombre, And dice everything that Jesús. you ask in my name, Sí, mi Padre lo hará. my Father will do it. Pero sí, pero porque tienes a Cristo en tu corazón. But because you have Christ in your heart. Pero el que te va a ayudar a caminar y a ejercer el reino de Dios aquí en la tierra, But the one who's going to help you to walk and exercise the Espíritu kingdom of Santo. God is going to be the Holy Spirit. aleluya. A quienes también, dice la Escritura, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. To whom he also presented himself alive after his suffering by many infallible proofs, being seen by them during 40 days and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Quiero que veas esto. I want you to see this. Él estaba en el cielo, pero regresa He was in heaven, but he came y back se les aparece. and he appeared to them 40 días. 40 days. Comía con ellos. He ate with them. Era un cuerpo He was a body de carne, of flesh, pero glorificado. but he was glorified. Comía con ellos. He ate with them. ¿Entiendes? You get it? Estaba con ellos He was with them durante 40 días during 40 days con los 11 discípulos, with the 11 apostles porque uno se había quitado la vida. because one had already died. Y dice, hablándoles acerca del reino de Dios. Speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Esa era la temática de ese tiempo con That ellos. was the subject that with them. Desde quién es el rey,
Who is the king? ¿Qué es el gobierno del rey? What is the government of the king? ¿Qué es el comportamiento de un reino? What is the behavior of a kingdom? De este reino. Of this kingdom. ¿Sí? ¿Entendió? Eso fue la función de Jesús durante esos 40 días. And that was the function of Jesus during those 40 days. Les dijo, ustedes ahora pertenecen a un reino And he told them, now you belong to a muy kingdom, poderoso. a les very powerful kingdom. ¿Eh? ¿Tú crees que no les decía? Do you think that he told them? ¿Tú crees que resucité nomás porque sí? Did I just rose up just because? ¿Por qué crees que resucitó Jesús? Why do you think he rose Porque era un up? plan de Dios. Because it was God's plan. ¿Sí? ¿Quién resucitó a Jesús? Who rose up Jesus? El Espíritu Santo lo The Holy resucitó. Spirit. La función del Espíritu Santo. The function of the Holy Spirit. ¿Quién vivifica tu cuerpo? El Who- Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Ahora dice ahí, Now it says there, pon mucha atención. pay close attention. Dice, y estando juntos les mandó, dice el 4, que no se fuesen de Jerusalén, And being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, sino que esperaran la promesa del Padre, but to wait for the promise of the Father, el cual les dijo, oíste de mí. which he said, you have heard from me. Ahí va el 5 donde quería llegar. And 5, where I wanted to be, to get Les to. estaba hablando en sus términos, en lo que ellos conocían. He was speaking on their terms, how they understood things. Pero Juan ciertamente bautizó con agua, For John truly baptized with water, ¿sí? Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo but you shall be baptized with the Holy Spirit, dentro de no muchos días. not many days from now. ¿Qué hacía el bautismo con agua? What did the baptism with water Era do? el bautismo del arrepentimiento It was the baptism of repentance y el perdón de los pecados. and the forgiveness of sins. Pero el bautismo con el Espíritu Santo But the baptism with the Holy Spirit, es poder it's power para ejercer el reino. to exercise the kingdom. Amén. Por eso dice la Biblia, That's why the Bible el says que creyese y fueste bautizado those who believe and be baptized será salvo. will be saved. Es un mandato bautizarnos. It is a commandment to be Porque baptized estamos obedeciendo because we are obeying muerte y resurrección. the death and resurrection. Es simple y sencillamente obediencia. And it is simply obedience. Amén. Aleluya. Hallelujah. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿reunirás el reino a Israel? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no nos toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su potestad. Therefore, when they had come together, they asked him, saying, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? And he said to them, it is not for you to know times or seasons which the Father has put in his own authority. Prácticamente estas personas no entendían las cosas espirituales. Practically, these people didn't understand the spiritual things. ¿De dónde nació esa pregunta para hacérsela a Dios? Where did that Jesús. question where was it born? Le dijeron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? They asked him, will you restore the kingdom to Israel? O sea, le estaban diciendo, vas a quitar el sistema que está y vas a establecer el reino. So they basically asked him, are you going to take away the system that already exists and you're going to establish a new kingdom? ¿Qué posición me toca a mí? What position am I going to get? Ya andaban buscando un puesto, They were looking for a position. ¿sí? Desde aquel tiempo ellos, Since that time, aún estando con él, no entendían cosas que pertenecían al Espíritu. even being with him, they did not understand things Y that la pertain to the respuesta ahí Spirit. se las dio Jesús. And the answer Jesus told them there, Y dice it says, el versículo 8, pero recibiréis, but you shall receive. ¿qué? ¿Cuántos de aquí hablan en lenguas? How many of you here speak in tongues? Di, estoy lleno de poder. Then say, I am full of power. Una vez más, di, estoy lleno de Once poder. again, say, I'm full of the power. Ese poder es el poder que no te lo dio ningún ministerio. And that power was not given to you by any ministry, Ese te lo dio Dios but it was given by God a través del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Y recibiréis ¿qué? But you shall receive what?
Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. when the Holy Spirit has come upon you. Aquí está escrito. It is written here. Entonces, So then, ¿por qué andar en la carne why are we in the flesh si puedo andar en poder? if we can walk in power? ¿Por qué andar en la carne Why walk in the flesh si puedo andar en poder? if I can walk in Tiene, power? tiene que ver con tus pensamientos. And it has to do with your thoughts. ¿Qué piensas? What are you thinking? ¿Estás pensando en las cosas del Espíritu Are you thinking in the things of the Spirit o en las cosas de la carne? or in the things of the flesh? Tú tienes que tomar una decisión You need to make a decision y decir, and say, voy a vivir I'm going to live en el Espíritu. in the Spirit. Voy a caminar I'm going to walk en el Espíritu. in the Spirit. Y caminar en el Espíritu And walk in the Spirit es como te comportas. is your behavior, how you behave. Es como tú te comportas. It's your behavior. Amén. Pero es que yo tengo un carácter, eso es de la carne. Oh, but I have this character. Well, that Tú is of tienes the flesh. un espíritu poderoso. You have a powerful spirit. Ahora, ¿dónde quedó el apellido Sánchez? So now where is the Sanchez last name? ¿Dónde quedó tu costumbre? Where did your custom end up? Es que somos carnales. Oh, but we are carnal. Ah, bueno. ¿Ve? De la abundancia del corazón, From the abundance of the heart, la boca habla. the mouth speaks. Soy espíritu. I am a spirit. Tengo un alma I have a soul, y habito en un cuerpo. and I live in a body. Y recibí el bautismo con el Espíritu Santo. And I received the baptism with the Holy Spirit. Jesús me bautizó con su Espíritu. Jesus baptized me with his spirit, Y soy poderoso. and I am powerful. Porque la Biblia lo dice. Because the Bible says No it, porque siento. not because I feel it. Ni un amén. Qué vergüenza. Not Cuando debes even de one decir amen. amén. What a shame. When you have to say amen. Amen. Créelo. Believe it. Por eso no tenemos gente que no es poderosa. That's why we have people that is not powerful. La fe sin obras Faith without works está muerta. is dead. Pero como hemos estado por mucho tiempo acostumbrados al sentimentalismo But since for so much time we have been accustomed y a to falsas enseñanzas, feelings and to false teachings, ay, ¿cómo voy a dejar esto? oh, how am I going to leave this out? Ay, ¿cómo voy a, ay, ya no voy a llorar? Oh, I'm not going to cry anymore. ¿Verdad? Fíjate que la vida en la carne es una novela. Pay close attention that the life in the flesh is a soap opera. Es una novela. It is a soap Puro opera. drama. It's only drama Porque es puro sentimiento. because it's only Y feelings. fíjate en el espíritu. And notice in the spirit. Es una decisión. It's a decision. Es una It's a determinación. determination. No es un It's sentimiento. not a feeling. Es que, pastor, es un proceso. Dios no es Well, burócrata. pastor, it's a process, but Él God te is dio el not a espíritu. Él te dio el espíritu sin medida. bureaucrat. Ahora, He gave you the spirit yo without no measure. puedo discutir lo que está escrito. I cannot discuss what it is written. No te lo dio ninguna denominación. No denomination gave Es it que to mi you. pastor me enseñó, tu pastor no aprendió. Well, my pastor taught me this way. Well, your pastor Pero did era not que era learn muy the correct lindo. way. Well, he was very nice. Era muy buen He pastor. was a very good pastor. Sí, pero nunca aprendió. Yes, but he never learned. ¿A poco? ¿No? Yes. Dice la escritura aquí. Scripture says here, Ciertamente Juan bautizó con agua. for John Aleluya. truly baptized with water, Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. but you shall be baptized with the Holy Spirit. Amén. Si tú tienes el bautismo con el Espíritu Santo, If you have the baptism with the Holy Spirit, tú tienes un poder eminente. you have an imminent power. Ahora, ese poder eminente Now that imminent power opera en el reino de Dios. operates in the kingdom of God. Si tú hablas estos temas con alguien que no está dentro del reino de Dios, If you speak these subjects or matters with someone who is not in the kingdom of o God, todavía tiene medio espíritu y media carne, or they have half spirit and half flesh, tampoco va a entender. they're not going to be able to understand. Entiéndelo. Understand this. ¿Por qué? Why? Porque si nosotros Because if we entendemos qué dice la Biblia, understand what the Bible says, que recibiréis poder, that we shall receive power, tenemos un poder. we have a power. Si tú If you pones un papel, put a paper, ¿sí? Es voluntad de Dios que viva en su poder it is the will of God that for me to live in power hasta que caiga de aquí a aquí.
until it falls from your head to your heart. Mientras tú lo tengas aquí, While you have it in your mind, vas a tener un completo problema, you will have a complete problem porque vas a comenzar a enfrentar cada circunstancia de tu vida because you will be going to confront things in your life con la inteligencia humana with the human intelligence, y no vas a operar con la sabiduría espiritual. and you will not be able to operate with spiritual wisdom. ¿Qué tengo que hacer yo cuando enfrento cualquier circunstancia? What do I need to do when I confront X circumstance? ¿Lo hago yo Do I do it, o dejo que Dios lo haga a través por mí? or I allow for the Holy Spirit to do it ¿Sabes through cuándo me? Dios ha perdido un caso? Do you know when Jesus lost one case? ¿Sabes cuándo? Do you know when? Nunca. Never. ¿Y por qué tenemos tanta gente sufriendo? And why do we have so many people who are suffering? Porque no han querido aceptar Because they have not been wanting to quiénes accept somos en Cristo. who we are in Christ. Vosotros sois linaje escogido, We are royal priesthood, real sacerdocio, royal priesthood, nación santa. holy nation. Somos un pueblo escogido por Dios. We are his chosen people. No hizo otra cosa en 40 días Jesús. He didn't do anything else for 40 days. El sistema es del reino. The system is of the El kingdom. obedecer la palabra To obey the es word una naturaleza de tu espíritu. is the nature of your spirit. Pero ¿por qué no obedece la gente que tiene la llenura del Espíritu Santo? But why people don't obey those who have the fulfilling or the filling of the Holy Spirit? Porque hay carne. Because there's flesh. Cuando el Espíritu Santo te convence a ti, When the Holy Spirit convinces you, ¿sí? Te convenció Dios. God convinced you, Tú vas a amar a Dios por quien es Él. then you're going to love God for who He is. Él es el Rey. He is the King. Él es el Señor. He is the Lord. Tú no vas a poner tela de juicio a la Biblia. And you will not are going to doubt the Bible. Cada vez que tú tengas Every time that you have cualquier condición, any condition ¿sí? Que el Espíritu Santo te haya revelado that the en tu Holy espíritu Spirit has revealed into your spirit, y que tú tengas que tomar una decisión and you need to make a decision, y que tú tengas que tomar una and decisión. you need to make a decision. Fíjate bien lo que va a suceder. Notice what's going to happen. Número 1, Number one, tu ayudador es el Espíritu Santo. your helper is the Holy Spirit. No importa que sea. It doesn't matter what it is. Aún una madre de familia que dice no sé qué cocinar. Even a mother who says, I don't know what to cook, Esa mujer de repente dice, ya sé qué voy a hacer. that woman suddenly is going to say, oh, I know what I'm going to make. Porque el Espíritu Santo revela su Because the corazón. Holy Spirit reveals to her heart. Verás qué curioso. Verás qué curioso. It is curious, interesting, thank you. Es curioso. It is interesting, Muy curioso. very interesting. Ya no se le va a olvidar. She's not going to forget anymore. Aleluya. ¿Por qué? Why? Porque le pidió a Dios sabiduría. Because she asked the Lord for wisdom. Y qué curioso. Eso te queríamos comer todos. And it's interesting. That's what we all wanted to eat. ¿Quién conoce los gustos de todos? Who knows the tastes or the wants of everyone? Dios. God. ¿Entiende? You got it? Es algo real. It's something real. Cuando tú ejerces fe, When you exercise faith, orando en el Espíritu. praying in the Spirit. Orando en el Espíritu. Say, praying in the Spirit. Y el libro de los Hechos te va a enseñar And the book of Acts is going to teach you la venida del Espíritu Santo en el capítulo 2. Tú the puedes coming of the leerlo Holy ahí Spirit en in tu casa. chapter 2. You can read it Pero at home. quiero irme aquí al capítulo 5. But I want to go to chapter 5. Veamos el comportamiento de la iglesia, de la Let's- iglesia de este tiempo. Let's see the behavior of the church nowadays Mira lo que in this dice el times. versículo 14. Look at what verse 14 says. Y los que creían en el Señor And to those who believed in the Lord aumentaban más. were increasingly added to. Gran número así de hombres como de mujeres. Multitudes of both men and women. Tanto dice que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos.
So that they brought the sick out into the streets and laid them on beds and couches, that at least the shadow of Peter passing by might fall on some of them. La sombra de Pedro sanaba. The shadow of Peter would heal the sick. La sombra de Pedro liberaba. Shadows, or Peter's shadow, Todas las personas Healed que the sick. tienen problemas all the people who had problems, psicológicas, psychological problems, mentales, mental problems, emocionales, emotional, físicas, physical. no vienen de la dimensión terrenal, They do not come from earthly vienen de otra dimensión. dimension, but from another dimension. Aunque crean o no creamos. Even though we believe it or not. ¿Sí? ¿Por qué? Why? Porque cuando se ora por un enfermo Why is it that when we pray for a sick y oramos sana? and we pray for them and they are healed? Porque la autoridad de Dios Because the authority of God entró en esa persona entered into that person y expulsó una autoridad que enfermaba el cuerpo. and brought out that force that made that person sick. ¿Puedes ver las autoridades? Can you see the authorities? Entonces, ¿de dónde vino la autoridad que enfermó el cuerpo? So where did that authority that made the body sick come from? De las tinieblas. From darkness. ¿De dónde vino el miedo para no hacer negocios millonarios, prósperos? Where did the fear of doing millionaire businesses come from? ¿De dónde? De Where did una it come fuerza espiritual. From a spiritual force. Pero cuando el hombre se convierte But when man y converts sabe que todo lo puede en Cristo and he knows that he can do everything through Christ, y se rehúsa al reino de las tinieblas, and he denies or doesn't want to flow with those forces of darkness. acuérdate lo que hizo Jesús con sus discípulos Remember what Jesus did with his disciples cuando se les apareció después de que resucitó. when he appeared to them after raising up. Solamente enseñó el reino de él. He only taught his kingdom, El the kingdom reino of de the Dios. Father, the kingdom of God, El reino del poder de Dios. the kingdom of the power of God. Esto no tiene nada que ver con religiones. And this has nothing to do with religion, Tiene que ver con sistemas de reinos. but with systems of kingdoms. El reino de Dios tiene su gobierno And the kingdom of God has his own government aquí en la tierra. here on earth. ¿Sí? Y lo representa la iglesia. And it is represented by the church. Los que creemos en él. Those of us who believe in him. Los que lo hemos recibido en el corazón. Those of us who have received him in our heart. Los que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Those of us who have been baptized by the Holy Spirit. Los que creyesen y fuesen bautizados serán salvos. Those who believe shall be saved, and be baptized shall be saved. Y estas señales seguirán a los que creen. And these signs shall follow those who believe. En mi nombre echarán fuera demonios. In my name they will cast out Pondrán las demons. manos sobre los enfermos. They will put their hands on the sick, Y los enfermos sanarán. and the sick will be healed. Así sucede. And it happens quickly. Dios no es burócrata, God is not político. politician. Dios es un gobierno, God is a government. es una autoridad It is an authority que te delegó a ti. that he delegated unto you. ¿Sí? Una vez conocí una persona One time I met a person que cruzaba en la línea that he would cross the entre border México y Estados Unidos between Mexico and the U.S. y me platicaron esa historia. And they told me this story, Que él no tenía papeles, era mexicano that he didn't have any papers. He was a y Mexican. pasaba por la línea. And he would cross the border. ¿Y cómo pasa este hombre si no tiene And how papeles? does this man cross the border if he doesn't have any papers? Nomás traía una charolita que decía FBI. And he just had a little badge that it said FBI. Nomás por eso pasaba. And just because of that, he La would autoridad. cross. It was authority. Nomás. That's it. No había nacido aquí. He was not born here. No tenía papeles. de He aquí. didn't have any papers from the U.S., Pero traía una charolita que decía FBI. but he had a badge that said FBI. O sea, encima de... So it's over. It's on top ¿Ves? of. Tú tienes un poder You have a power que es el mismo poder that is the same power con el que Jesús caminó aquí en la tierra. with which Jesus walked here on earth. Dime, ¿cómo va a venir a un nivel de poder? ¿Cómo va a operar otro nivel So de poder? how
can another level of power operate que gobierne tu vida. that governs your life? Ay, tengo depresión. Oh, I'm depressed. Oh, sí, yo sé por qué tienes Oh, depresión. yes, I know why you're depressed. Una, ¿no crees? Number one, you don't believe. O si crees, no has recibido Or if you do believe, then you have not en tu received espíritu revelación. in your own spirit the revelation ¿Quién eres tú? of who you are. Aleluya. Hallelujah. Ahora, ve conmigo el capítulo 8. Now let's go to chapter 8. Diga, gloria a Dios. Glory to God. En el capítulo 8. Chapter 8. Aleluya. Hallelujah. Igualito. She sang the El same. capítulo 8. Chapter 8. Vemos la persecución de la iglesia. We En el see- versículo, vamos a ir al versículo 4. We're going to go to verse 2 and we're going to see the persecution of the church. Lo primero que sucedió con el crecimiento de la iglesia And the first thing that happened with the growth of the church, fue porque hubo persecución. it was that there was persecution. ¿Hubo qué? There was what? Porque ya estaban sujetos a otro reino. Because they were already subjected to another kingdom. No es que eran rebeldes al reino terrenal It's not that they were rebelling against the earthly o al government gobierno de la tierra, or the government of the earth, sino que el gobierno terrenal but the government of heaven, los quiere desterrar, los quiere desaparecer. he wants to disappear them, Eso ha sucedido siempre, earthly. siempre. That's what it has happened all the time. Amén. Eso ha sido siempre. That has happened all the time. Y el apóstol Pablo And Apostle Paul, fue uno de ellos he was one of them que dirigía la persecución. who directed persecution. Y vemos ahí, pero los que fueron, dice el 4, capítulo 8, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Acts 8, verse 4, it says, "Therefore those who were scattered went everywhere preaching the word." ¿Qué anunciaban? What were they preaching? Dice, The gospel. todos. It says all of them. El que tenía poco tiempo convertido, debe haber recibido el bautismo con el Espíritu Santo, porque inmediatamente la persona que creía en Cristo That one, those who were tiene la just promesa del barely Espíritu accepted Jesus, y tiene they, que recibir el Espíritu Santo inmediatamente. they have the promise and they need to receive. Y dice que todos the iban baptism. predicando el Evangelio. And it says that they all went preaching the gospel. Yo me atrevo a preguntarle a alguien de aquí, ¿cuántas veces has predicado el Evangelio? And I can dare to ask you all, how many times have you preached the gospel? ¿Por qué? Why? Porque no te ha impactado el Evangelio. Because the gospel hasn't impacted you. ¿Crees que es la Biblia, es la You iglesia? think that, oh, it's just No, the no te ha Bible. impactado el Evangelio. the gospel No te ha caído el hasn't 20 que estás en un impacted you. reino. You haven't understood that you belong to a kingdom. No te ha caído el 20 que estás dentro de un sistema poderosísimo. You haven't understood that you belong to a very powerful government El martes system. pasado Last Tuesday, llegó este hombre con su hija con fiebre. this man came with his daughter and she had fever, ¿Sí o no es cierto? right? ¿Y qué hicimos? And what did we do? We Oramos conforme el poder que Dios nos dio. We prayed according to the power that God gave us. Le hablé a la fiebre I spoke to the fever y le dije, vete. and I told it to leave, Y se fue. and it left. Hay gente que ora, There's people who pero no pray, usa la autoridad. but they don't use authority. Imagínate que entra un policía aquí. Imagine for a policeman to come in Si here. quieren, síganme. If you want, you can follow me. ¿Quién lo va a seguir? ¿Nadie? Nadie lo va a seguir. Nobody's going to follow him. ¿Por qué? Why? Porque tiene que ejercer la autoridad. Because he needs to exercise authority. Porque se le delegó una autoridad. Because authority was delegated A unto nosotros him. se nos dio una autoridad. So there was authority that was tienes que delegated demandar. unto us too, and you need to demand. Espíritus de pobreza, váyanse de mi casa. Spirit of poverty, get away from my house. Cuando yo he orado por personas que no ven prosperidad, When I have prayed for people who You don't remember? see prosperity, ¿recuerdas? ¿no recuerdan? Cuando Do you llegaron, remember when you first got here? yo usé la autoridad. I used authority. ¿Recuerda cuando Do you llegaste? remember when you got here? Yo usé la autoridad. I used authority. No creo que no te acuerdes. I don't think you don't remember. Toda persona que ha llegado Every aquí, person that has gotten yo he here, arrepentido esa autoridad I del have diablo. bound that authority. Vete de ellos. Leave them, Y cambian.
and they change. Pero dicen, "Ay, Dios me bendijo." But they say, oh, God Pero usó a blessed alguien. me. Dios usó a alguien. But God used someone. Por eso te estoy enseñando That's why I'm teaching you que tú tienes that you have lo mismito que Jesús tenía. the same which Jesus had. ¿Entendiste? You understood? Hoy nosotros somos Now we are la misma justicia en Cristo Jesús. the same righteousness No es in una Christ. doctrina nueva. It is not a new Es la doctrine. misma Biblia que tiene 2000 años. It is the same Bible that has been El- around for el Nuevo 2,000 years, Testamento. the New Testament. Si no lo usas, And if you don't use si tú it, tienes problemas matrimoniales, do you have marriage es que él problems? no entiende. Well, he doesn't No, understand. tú no entiendes. No, you don't understand. Aleluya. Hallelujah. ¿Entiende? You get it? Got it? ¿Qué tienes ¿Entendió? que hacer? What do you need to do? No veas la persona. Don't look at the person, Ve la dimensión but espiritual. look at the spiritual dimension. Demanda el poder de Dios. Demand the power of God. Y dice que ellos And it says that they veían muchos milagros, prodigios. saw many miracles and wonders. Y ellos And they predicaban el evangelio. preached the gospel. Dice el 14, perdón, el versículo 8:4. And it says on chapter 8:4. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Five. Samaria, Then Philip went down to the city of Samaria les predicaba a Cristo. and preached Christ to them. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. And the multitudes who with one accord heeded the things spoken by Philip, hearing and seeing the miracles which he did. Di señales Say miracles que Felipe hacía. that Philip did. Felipe creía, Philip believed. ¿sí? Ya de ahí para adelante los que creían eran investidos de poder. No, from there on, they were all those who were invested with the power of God. Y estas señales seguirán a los que creen. And these signs shall follow those who believe. Las señales te siguen a ti. The signs will follow you. Ay, Señor, manifiéstate. Y Dios dice, Oh Lord, muévete. manifest yourself. And God says, well, move, Muévete. move, Saca la religión que move traes. yourself and take out the religion out from you. Muévete. Move. Esta iglesia de eso se va a caracterizar. This church is going to be cada characterized by uno that, where each one of us Genuinamente esté bien enamorado de Dios. genuinely be in love Que crea en el amor genuino de Dios en su vida. and believe in the genuine love in their own life. Porque si no aprende a darle honor a Dios, Because if you don't learn to give honor to God por quien es Él, for who He is, va a aprender you will learn principios bíblicos biblical principles, y luego se va a ir. and then they're going to leave. No va a honrar a Dios. They're not going to honor the Lord, Permanecer siempre, but to abide always ¿sí? En común unión con Dios. in communion with God. Dice la escritura ahí. Scripture says there, Dice el 7. verse 7. Porque de muchos que tenían espíritus, léelo conmigo, inmundos, ¿espíritus qué? For ¿Qué son unclean esos? spirits, who are the unclean spirits? Son demonios. They're demons. ¿A poco? Really? Sí, toda persona que tiene Yes. influencias Every person who has influences, como deseo de suicidio, like desires of suicide, miedos, fears, corajes, anger, tristezas, sadness. ¿qué crees que es? What do you think it is? Es una influencia espiritual demoníaca. It's a demonic influence Porque de spirit. muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando gritos, voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. For unclean spirits crying with a loud voice came out of many who were possessed, and many who were paralyzed and lame were healed. Así como va a suceder aquí en Phoenix. Just how it will happen here in Phoenix. Así que había gran gozo en aquella ciudad. And there was great joy in that city. ¿Había qué? There was great what? Había gozo. ¿Por qué? Joy. Why? Porque llegaron hombres Because men got que there amaban a Dios, who loved the Lord, que servían a Dios, and they no yielded to servían sus God. intereses They didn't personales. serve their own personal interests. Ellos sanaban a los enfermos, They healed the sick. los liberaban. They delivered them. ¿Cómo no iba a haber gran gozo? How was not there going to be joy? Bríncate el versículo 14. Let's jump to verse 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan.
Now, when the apostles who were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent Peter and John to them. Amén. ¿Enviaron a quién? They sent who? A Pedro y a Juan. Peter and John. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido ¿qué? Now, when the apostles who were at Jerusalem heard that Samaria had received what? ¿Habían recibido qué? Habían recibido la palabra de They Dios had y con esto voy a received the word terminar. of God. And I'm going to end with this. Habían recibido la palabra de They had Dios. received the word of God. Mandaron a Pedro y a Juan, They sent Peter and John, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen. who when they had come down, prayed for them that they might receive the Holy Spirit. Hoy tenemos mucha gente, So nowadays we have que so ha many recibido la people palabra, who have received the word, pero no han recibido el bautismo con el but Espíritu they have Santo. not received the baptism with the Holy Spirit. Yep. ¿Entiende? You get it? La letra mata, The word kills. el conocimiento te envanece, Knowledge brings vanity. dice la Escritura. Scripture says, Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. for as yet he had fallen upon none of them, they had only been baptized in the name of the Lord Jesus. Entonces le imponían las manos y recibían. Then they laid hands on them and they received. Ellos imponían las manos sobre los que habían recibido la palabra. ¿Y qué They pasaba? laid their hands on those who had received the word, and what happened? Yo he conocido personas I have met people que tienen muchos años en la iglesia. that they have so many years in church. El caso de una mujer que venía a esta iglesia. A case of a woman who came to this Me dijo, church, tengo 8 años orando para que el Señor me bautice con el Espíritu Santo. and she said, I have 8 years, I'm waiting for the Holy Spirit to baptize me with the Holy Spirit. Y le dije, el Señor está esperando que recibas la palabra. And I said, the Lord is waiting for you to receive the word, Que la creas. for you to believe it, Porque estas señales seguirán a los que... because these signs shall Voy a follow poner those mis who manos believe. sobre ti, le dije. So I'm going to put my hands over you, Y vas a recibir el bautismo con and el you will Espíritu receive Santo. the baptism with the Holy Spirit. Y santo remedio. And it was done. Puse mi mano sobre él. I put my hands over her, Y ella sola empezó a hablar en lenguas. and just by herself, she began to speak in tongues. Pero But cuando la persona recibe el bautismo con el Espíritu Santo, when the person receives the baptism with the Holy Spirit, recibes una autoridad, you receive authority, recibes un poder. you receive power, Y eso te demanda mayor responsabilidad and that demands more responsibility en el reino. in the kingdom, Porque ahora no tienes excusa because you don't have any excuse anymore que el Espíritu Santo no te guía. that the Holy Spirit doesn't Si el guide Espíritu you. Santo te guió If the Holy Spirit guided para you aceptar que eres hijo de Dios, to accept that you are son of God, ¿cómo no vas a aceptar obedecer que te tienes que congregar? then how are you not going to accept that you need to go to church, No congregate? cuadra. That doesn't make sense. Algo está mal. Something's wrong. Algo está mal. Something's wrong. Solamente Dios sabe exactamente qué es lo que está mal, Only God knows what is wrong, pero sé que está mal. but I know that it's wrong. Yo no sé qué, I don't know what it pero is, sí sé que está mal. but I know that it's wrong Porque a mí me convenció Él. because He convinced Que me Él me trasladó del reino de that, las tinieblas that He translated me from the al kingdom of reino de darkness su amado Hijo. to the kingdom of His dear Y en Son. su reino Él manda. And in His kingdom, He is the one in command. Amén. Amen. Amén, 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 amén. ¿Por qué? Why? Fue una obra divina. Because it was a divine work. Yo estoy en su reino. I am in His kingdom. Yo debo de caminar en su reino. I need to walk in His kingdom. Compartía a un hermano ayer, un ministro que está en Matamoros. I was sharing with a minister who is in Matamoros, Mexico. Ahora que Dios nos dio esta iglesia, Now that God gave us this church, le compartí eso. and I shared with him Y that me, testimony, y me dijo, and he said, tu fidelidad your faithfulness y tu constancia, and your steadfastness, Dios te premió. God rewarded you. Tú no puedes entrar al reino y decirle, vacaciones, You voy cannot con el diablo. enter into the kingdom and say, "Oh, I'm going to take a vacation and go with the devil." Eso hace la gente. People do that Porque no entiende because they don't understand que es el reino. what the kingdom is. No comprende They en su don't understand espíritu. in their spirit. Hay orgullo. There's pride. Cuando la gente se humilla a Dios When people humble themselves before Genuinamente. God, genuinely, y le dice, Señor, and they said, Lord, yo necesito I need tu ayuda. your help. Necesito
honrar tu palabra. I need to honor your word. Necesito esa fuerza que opere en I mí. need that strength to operate in me. Necesito esa pasión que esté en mí. I need that passion to be in me. Y luego te pones a orar 2 horas en lenguas And then you pray in tongues 2 hours hasta que el Espíritu Santo until the Holy Spirit te traiga esa revelación a tu corazón. brings that revelation into your spirit. Y de repente And suddenly, nadie te va a andar diciendo, nobody will be tenemos telling you, servicio el lunes, el "W- domingo. we have service on Sunday, brother. Nadie. Nobody. ¿Por qué? Why? Porque tú tienes Because you have responsabilidad. a responsibility. Tú tienes You responsabilidad. have your own responsibility. Yo estoy anonadado en las iglesias donde el Espíritu Santo ha revelado. And I am amazed with the churches where God has been revealed. En México nos tocó una vez verlo a mi esposa y a mí. In Mexico, once my wife and I saw this. Caía una lluvia torrencial There was a very strong rain that was falling. y la gente caminaba a la iglesia And people walked to church con el agua hasta arriba de las rodillas with the water over their knees. y caminaron como prácticamente 1,5 millas. And they practically walked for like a mile and a half. Y la iglesia, cuando yo llegué, And the church, when we got there, me quedé sorprendido. I was amazed. Estaba llena. It was full. La lluvia no los paraba. The rain did not stop them. Dices tú, aquí creen que va a llover. And you and here they think that it's going to rain. Es impresionante. It's amazing. ¿Por qué? Impressive. Porque no hay pasión. Why? Because they have Vamos a passion. irnos al África. They don't have passion. Now ¿Por qué let's la go gente to cree en el Africa. África? Why do people believe in Africa? En África la gente creen en Dios de una manera muy especial. In Africa, people believe in God in a very impressive way Porque hay la necesidad de creer en because un there's Dios. the need of believing. Porque allá Él es el doctor, Because over there, he's the, Es el the doctor. proveedor. He's the provider. allá es el sanador, Over there, he is the healer, el transformador, the transformer, el que libera. the one who Es, delivers. es su Dios. It's their God. Dependen They de Él. depend on him. Y los que no dependen de And Dios, those who do not depend on him, dependen de brujos. they depend on Brujos, witches, satánicos, witchcraft or buscando poderes. looking for powers, different Sí. powers. Aquí, ¿por qué no? So here, why doesn't it happen? Por la carne. Because of the flesh. Quiero una iglesia. Quiero una I iglesia, want a church dice el Señor, sin mancha without blemish y sin arruga. and without wrinkle. Una iglesia A poderosa. powerful church. Si ahorita Cristo viniese, If Christ would come right now, ¿qué iba a pasar? what would happen? Es que Dios es muy bueno, se va a llevar a todos. Oh, it's because God is so No. good and he's going to take everyone. Se va a llevar a aquellos que pertenecieron a su reino No, he's going to take only those who y belong to estaban his sujetos kingdom a su reino. and they were subjected to his kingdom. Esos se van a ir con el Señor. Those are the ones who are going to go with the Lord. Si no, pues, ¿qué estamos haciendo aquí? If not, then what are we doing here? Todavía más estaba en la casa viendo la We could be at control home allá, and- ¿no? Changing the control, the ¿Sí me remote. explico? Right? No, Él ordenó que nos congregáramos He ordered for us to congregate, to come to church, y nos alimentáramos and to espiritualmente. be fed spiritually. Te das cuenta que muchas personas reciben la palabra, Do you understand that so many people receive the word, pero no creen but they do not en believe el poder del Espíritu in the Santo, power of the Holy Spirit porque no los ha convencido because he has not convinced them de su posición of their own position y de su responsabilidad. and their own responsibility. Hay unos que sí saben quiénes son en Cristo, Some of them do know who they are in Christ, pero no va de acuerdo con su fe. but it's not according, it doesn't go according to their faith. ¿Por qué? Why? Porque la palabra de Dios dice, Because the word of God says, quien no está conmigo, who those who are not with me está contra mí. are against me. Así está. That's how it is. Y estar con Él, And being with him, siendo el rey, being the king, Él determina he determines qué vas a hacer tú. what you are going to do. Tu trabajo y mi trabajo, Your job and my Es job obedecerlo. is to obey him. ¿sí?
todos los beneficios, all the benefits, todos sus beneficios, all his benefits, pero también todas las responsabilidades. but also all the responsibilities. Esos son los que creemos en el And Señor. those are the ones who believe. Padre, Those of us who gracias believe. te damos. Thank you, Father. Thank you, Jesús.